Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta charla de difusión del proyecto integrador en lectura fácil del libro titulado Adquisición del lenguaje. Mi nombre es Roxana Yance y junto a mis compañeras Jimena Tandayamo y Crislay Hernández, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos por su participación. Este proyecto corresponde a los temas vistos y conocimientos adquiridos a lo largo de este semestre y al participar de esta reunión, usted está de acuerdo en que sea grabado únicamente con fines académicos. La dinámica de esta reunión consiste en 10 minutos de exposición por cada alumna y al final la difusión daremos paso a las preguntas. Bueno, nuestro libro es titulado Adquisición del lenguaje y está hecho en manera de lectura fácil para que pueda ser más accesible a, a que podamos comprender su contenido. Los objetivos de este proyecto es ayudar al lector a comprender de manera sencilla y divertida cómo funciona el lenguaje. Vamos a establecer hitos importantes antes de adquirir el habla y también cómo se relaciona la fonología con el mejor desempeño en la comunicación y en la comprensión. Tenemos hitos. La palabra hito significa, o sea, se refiere a que es algo de gran importancia dentro de lo que queremos conseguir. Y la fonología estudia cómo se estructuran los sonidos y los elementos. Pues bien, entonces vamos a partir desde qué es el lenguaje. Tenemos que el lenguaje es una capacidad que tiene el ser humano y es la base para la comunicación con los demás. Este lenguaje hace uso de signos y símbolos. El lenguaje también nos permite expresar mensajes, ideas, emociones y necesidades. Como signo, entendemos que es señal de algo. Tenemos varias teorías que respaldan de qué manera se adquiere el lenguaje o qué es el lenguaje, pero en este caso nos vamos a referir a la teoría socio-interaccionista, la cual nos indica que el lenguaje es el resultado de la interacción social, la acción sociocomunicativa y la acción colaborativa en la cual se facilita su adquisición. También el lenguaje, podemos encontrar que el lenguaje tiene varias propiedades. Entre estas están la reflexión. Esta se usa para pensar y hablar sobre el propio lenguaje, como por ejemplo, cuando un padre le dice a su hijo, me gusta tu forma de afrontar tus errores, el padre está haciéndolo de una manera directa, que el hijo le comprenda lo que le quiere transmitir. De la misma forma entendemos desplazamiento, que es usar el lenguaje para hablar sobre cosas que no están presentes en el momento. Podemos hablar tanto del pasado, del futuro o del presente. Como por ejemplo decir, el día miércoles próximo tendré un examen de inglés. Me estoy desplazando hacia el futuro. Otra propiedad es la arbitrariedad. Revisemos primeramente el vocabulario. Tenemos que la palabra intrínseco es algo propio de un objeto o de una cosa de la cual se está hablando. Entonces, en la arbitrariedad, esto significa que no hay una conexión intrínseca entre la palabra y, y sus significados o el objeto. En este caso tenemos a la imagen del perro. En español, por ejemplo, se dice perro, pero en italiano se dice cané y en inglés le conocemos, se dice dog. Entonces vemos que no hay esta relación entre su nombre con el animal en sí. La propiedad de creatividad infinita, en esta podemos combinar palabras de forma casi limitada para expresar nuevas ideas, como por ejemplo cuando un niño interpreta un cuento infantil, o sea, aquí utiliza su creatividad infinita. Pero ¿quién controla el lenguaje? Pues bien, hay una relación muy estrecha entre el lenguaje y el cerebro. El cerebro es el órgano que controla todas las acciones, los pensamientos y los sentimientos de cada persona
Y en el cerebro hay algunas áreas que nos permiten a las personas podernos expresar, ya sea con gestos, con palabras y también que podamos comprender a los demás. Cuando existen alguna afectación, ya sea congénita, es decir, algo que se produce en el vientre materno, puede ser también algo accidental, aparecen las afasias. La afasia es la dificultad para expresar de manera oral y escrita lo que pensamos. Hay diferentes tipos de afasias, pero en este caso no las vamos a abordar. Vamos a pasar a la etapa prelingüística. Esta etapa prelingüística nos vamos a poder ver de qué manera se va a ir adquiriendo pues el lenguaje, el habla. Empezamos con el vocabulario. La palabra feto es la etapa del desarrollo que pasa desde el fin de la fase embrionaria hasta el momento del nacimiento del bebé. La palabra percepción es la manera en cómo nosotros interpretamos la información interna o externa que recibimos a través de nuestros sentidos. La palabra cognición es la habilidad de un ser vivo para procesar la información a partir de la percepción. La etapa prelingüística inicia desde que el feto está en el vientre materno y finaliza cuando el bebé ya cumple 1 año de vida. Esta etapa incluye la percepción auditiva, la percepción de primer año, la percepción visual de primer año y también la etapa de la cognición de primer año y la relación con el lenguaje. Dentro de la percepción auditiva prenatal, vemos que el sentido del oído se desarrolla en el segundo trimestre del embarazo. La respuesta a la estimulación auditiva aparece en el tercer trimestre, es decir, que al tercer mes de embarazo el bebé ya va a reaccionar ante los sonidos del exterior. Al tener 38 semanas, el feto prefiere sobre otras la voz de la madre. A pesar de que esté en el vientre, ya logra diferenciar cuál es la voz de su madre. Desde la semana 27 a la semana 40, tiene reacción a sonidos estruendosos, es decir, sonidos fuertes. Y no reconoce las palabras, pero sí la voz de su madre. En el vocabulario encontramos prenatal es el periodo del embarazo de una mujer antes del nacimiento del bebé y estruendo es un ruido grande. Continuamos con esta etapa, le doy paso a mi compañera Crisley. Bien, vamos a hablar sobre la percepción auditiva del primer año que está dentro de la etapa prelingüística. En esto tenemos estos aspectos relevantes que el bebé va a tener acceso a la prosodia. ¿Y qué es la prosodia? Es el ritmo y la entonación que tienen las palabras. El bebé también va a preferir oír la voz de su madre y también oír la voz humana ante otros ruidos. De 3 o menos días de nacido, el bebé va a girar su cabeza hacia la fuente de sonido. Al tener entre 1 y 2 meses, el pequeño genera una sonrisa social y diferencia los fonemas B y P. Con sonrisa social hacemos referencia a aquella imitación, se puede dar por imitación y también por cuando está jugando con sonajeros y él se divierte, entonces va a generar esta sonrisa social. También el niño prefiere el rostro con movimientos que concuerden con el habla, ya que cuando nosotros hablamos existe ese movimiento de los labios y el sonido que se emite por la voz. Entonces el niño va a preferir esto y lo va a ir asociando. Entre los 2 y 4 meses se reduce su percepción auditiva y a los 6 meses prefieren el idioma materno. Los niños aprenden a distinguir entre varias lenguas desde muy pronto. Con solo 4 o 5 meses los bebés distinguen y prefieren su lengua materna cuando llegan a los 6 meses de otras lenguas porque el niño está reorganizando su sistema perceptivo. Desde los 8 meses hasta los 12 meses el niño diferencia los fonemas propios de la lengua materna. Los niños bilingües saben distinguir muy bien entre cada lengua. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la percepción visual durante el primer año. En esta, el bebé se fascina desde los 3 primeros días con el rostro de su madre. Se engancha con el rostro que tiene brillo, que tiene color, que tiene movimiento
y a los 2 meses puede ver las caras completas. De los 3 o 4 meses, el niño disfruta de ver los movimientos de la boca y los sonidos vocálicos. A los 3 meses de edad, los niños ya desarrollan la capacidad de seguir la mirada del adulto hacia el objeto. La capacidad de seguir la mirada de los interlocutores le aporta a los niños la posibilidad de establecer relaciones entre lo que dice el adulto y aquello a lo que se refiere el adulto, haciendo relaciones entre objetos y acciones. A los 5 meses prefiere ver caras con movimiento y a los 6 meses el niño sigue la mirada de otros individuos. En la siguiente diapositiva se habla sobre conductas protointeractivas. Como protointeractivo se da a entender la intención que tienen los niños para pedir algo y objeto, una cosa palpable o visible. A los 5 meses aparece la tercera persona, que es el objeto. El niño para pedir algo se apoya del adulto para conseguir un objeto, pero no lo pide con palabras, ni tampoco señala con la mano todavía. Para pedir algo, el niño se dirige con la mirada hacia el objeto que quiere, mira al objeto y luego mira al adulto y vuelve a mirar al objeto. En esta parte también el niño y el adulto tienen protoconversaciones. Esto sucede a los 2 meses de edad. ¿Qué es la protoconversación? La protoconversación es cuando una persona le dice algo a un bebé y el bebé le responde, pero no con palabras, sino con vocales, como y tiene sus turnos. Usted habla, después el bebé habla, vuelve a hablar usted y se mantiene esa protoconversación. Entre los 6 y 9 meses, los niños desarrollan la habilidad de atención conjunta, que consiste en saber coordinar entre el interlocutor y el objeto o una acción del entorno. Vamos a continuar a la siguiente diapositiva donde veremos conductas protointeractivas reguladas. En esta, el niño empieza a pedir cosas al adulto. El niño abre y cierra la mano. El pequeño ya va a señalar lo que quiere y reconoce que ese gesto va orientado al interlocutor con el fin de llamar su atención o mostrarle algo que él tiene cerca. Como interlocutor, en el vocabulario tenemos que hacer referencia a esa persona que está atenta observando al niño y que capta el mensaje. Continuamos, vamos a conductas protodeclarativas. Estas comienzan a los 8 meses. El bebé va a coordinar la mirada con las manifestaciones afectivas. Entre los 9 y 10 meses también aparecen otras capacidades fundamentales para el desarrollo lingüístico y cognitivo. Una de ellas es la comunicación con gestos, que se observa generalmente a partir de los 10 u 11 meses cuando los bebés empiezan a señalar diferentes objetos o acontecimientos de su entorno. Es por ello que el niño mira al adulto y a la vez mira al objeto y también el niño señala y muestra objetos y descubre la intención del adulto. Vamos a otro tema en la siguiente diapositiva sobre el balbuceo. ¿Qué es el balbuceo? Esta es una etapa temprana de desarrollo del habla en los niños. Esta se caracteriza por la emisión de sonidos vocales repetitivos. Comienza alrededor de los 4 o 6 meses y dura hasta los 2 años de edad. Durante esta etapa de balbuceo es importante potenciar la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo actual. La zona de desarrollo actual es interacción de adulto-niño y la zona de desarrollo próximo es aquella interacción de niño-adulto. En la siguiente diapositiva vamos a ver tipos de balbuceo. Iniciamos con el balbuceo canónico. Este balbuceo, también llamado silábico inicial, es aquel que combina una consonante y una vocal y es característico en el periodo que transcurre entre los 7 y 10 meses. Durante esta primera etapa no suelen tener ninguna intencionalidad comunicativa ni sirve a los bebés para referirse a hechos u objetos del entorno, ya que todavía están desarrollando la capacidad para expresar intenciones. Al mismo tiempo y de forma combinada con los ritmos
Con los movimientos rítmicos del balbuceo, los bebés empiezan a mover los brazos de manera repetida. Las primeras sílabas que produce en el balbuceo canónico pueden ser como el ba o el ga, o también ser sílabas repetitivas como ba, da, o ga. Continuamos a la siguiente, donde vemos el balbuceo canónico. Este se produce entre los 9 y 10 meses de vida. Los bebés ya empiezan a balbucear intencionalmente, es decir, para transmitir información. Esto se produce cuando aprenden que las acciones que realizan los adultos muestran alguna intencionalidad comunicativa, como pedir algo o contar algo. Los bebés van a utilizar aquellos sonidos que van a estar más reflejados son las sílabas para comunicarse con sus cuidadores y su entorno y expresar emociones que pueden llamar la atención de los demás. Vamos a pasar al desarrollo fonológico. El desarrollo fonológico hace referencia a aquella adquisición, desarrollo y aprendizaje de los sonidos del habla. Es importante conocer sobre esto para estar alerta ante cualquier retraso en el desarrollo del lenguaje. Se producen conexiones auditivas, cognitivas y lingüísticas en el cerebro del niño. La culminación del repertorio fonético se da entre los 4 y 6 años y 11 meses. Como repertorio fonético en vocabulario hace referencia a aquella lista de clases de sonidos. ¿Y por qué decimos que termina a los 6 años y 11 meses? Porque dentro del español tenemos diferentes fonemas, que son los sonidos que tienen las letras, y uno de ellos se puede consolidar hasta esta edad, que es el que a veces tienen muchos problemas los niños, que es la R. Y por eso algunos niños pronuncian cago o gatón entre esto. Entonces, esta se va a alcanzar hasta los 6 años y 11 meses. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre el desarrollo fonológico antes de las primeras palabras. En este tenemos que el bebé produce vocalizaciones reflejas, sonidos vegetativos y llanto. Como vocalizaciones reflejas y sonidos vegetativos son aquellos que no tienen como finalidad expresar algo, sino más bien una necesidad. Aparecen los sonidos de arrullo o felicidad ante situaciones agradables y también aparecen las protovocales como la A, la o la U. La lengua se aproxima más al paladar blando y se producen sonidos como ga o aga. En vocabulario tenemos sonidos vegetativos que hacen referencia a tos, estornudos y eructos. Con esto doy paso a mi compañera que les va a seguir explicando. Vamos a hablar sobre el desarrollo léxico-semántico. ¿Qué es el desarrollo léxico-semántico? Es una relación existente entre las palabras y los objetos del entorno. Esto incluye la comprensión del significado. Las palabras y sus significados están organizados con el cerebro del niño. Se adquiere por las interacciones sociales. Entonces, para entender un poco este concepto, ¿qué es léxico y qué es semántica? Pues el léxico viene a ser la totalidad de palabras y expresiones que una persona eh, utiliza y comprende. Y la semántica se ocupa de entender el significado de las palabras, frases o símbolos dentro de un contexto específico. Ya, dentro del léxico semántico tenemos la comprensión y producción de las primeras palabras. El lenguaje dirigido a los niños puede facilitar su adquisición. Debe ser un ritmo lento, pausado y de repetición. Hacia los 9 o 10 meses, los niños comprenden las primeras palabras. En torno al año, el niño emite protopalabras y forma fonéticamente consistentes. Eh, Entre el año y el año y medio aprenden las primeras palabras. De los 18 a 24 meses hay una explosión léxica que alcanza entre las 50 y 100 palabras. Antes de los 2 años comienza la combinación de palabras. Las protopalabras vienen a ser las formas primitivas de palabras, segmentación, la división en palabras o sílabas, el input auditivo, estímulos exteriores o es captado de los sentidos.
En sí, esto es como vimos mi compañera ya les explicó en el desarrollo del balbuceo, es una etapa donde va siendo una manera natural para formar oraciones y así, perdón, para formar palabras y mientras el niño va creciendo, llegar a poder formar oraciones. Ya, vamos a hablar de la lectura compartida. ¿Qué es la lectura compartida? Se refiere a la actividad en la cual una persona mayor, como un padre, un abuelo, un maestro, un adulto cercano, lee un libro junto a un niño. Durante esta actividad, ambas personas comparten experiencias de lectura, ya sea leyendo en voz alta el libro o participando en la conversación sobre el contenido del mismo libro. Eh, la idea de la lectura compartida viene a ser fomentar el amor por la lectura y fortalecer lazos entre la persona mayor y el niño. Al leer juntos se crean momentos especiales de conexión, comparten ideas y se estimula la imaginación y el pensamiento del niño. Ya, los beneficios. Eh, Viene a fortalecer el vínculo entre el adulto y el niño al compartir un momento agradable. Ayuda al niño a comprender nuevas palabras y a comprender cómo suenan. Fomenta el pensamiento y la comprensión, estimulando el desarrollo cognitivo. Crea una asociación positiva con los libros, fomentando el amor por la lectura. ¿Cómo funciona? Eh, Primero, vamos a seleccionar un libro para la edad del niño. La selección del niño puede depender del interés de él, así como el desarrollo que el niño tenga. También se sientan juntos una vez que, eh, que estén cómodos y en un lugar acogedor. En ese momento se considera especial y propicio para fortalecer lo que son lazos de conocimientos entre ambos. Se lee en voz alta. Esto ayuda a que durante la lectura pronuncien bien las palabras de manera clara y expresiva. También se toca detenerse a examinar las imágenes presentes en el libro para que el adulto y el niño observen y comenten sobre lo que ven. Al final tienen que hablar sobre la historia. Entonces, tienen una conversación sobre la historia, pueden discutir qué les gustó, qué partes se encontraron interesantes o divertidas y si aprendieron algo nuevo. Entonces, este intercambio de ideas viene a fomentar la reflexión y la ayuda a desarrollar habilidades y de la comprensión lectora y expresión oral del niño. Ya, pasamos a la teoría de la mente, que viene a ser entendiendo sentimientos y pensamientos. Entonces, la teoría de la mente es la capacidad de comprender que otras personas tienen pensamientos o sentimientos, pensamientos, sentimientos e intenciones diferentes a los nuestros. Entonces, ¿qué quiere decir? La teoría de la mente es una habilidad cognitiva fundamental que implica la capacidad de comprender o atribuir pensamientos, sentimientos e interacciones a otras personas. Viene a ser como la capacidad de reconocer que los demás tienen mentes distintas a la nuestra y que sus perspectivas pueden diferir de las nuestras. Entonces, esta habilidad nos permite interpretar y prever el comportamiento de los demás, así como entender que sus estados mentales pueden ser diferentes a los nuestros en una situación determinada. Entonces, las ventajas que tiene la teoría de la mente eh, viene a ser primero ver con otros ojos, en donde aquí nos permite ponernos en el lugar de la otra persona, es decir, ver con los ojos de los demás. Esto implica imaginar y comprender las experiencias y perspectivas que tienen los demás. Hablando también de los sentimientos, nos permite reconocer y comprender los sentimientos de los demás, poder interpretar las expresiones faciales, el lenguaje corporal y otros signos emocionales que nos permite saber cuando alguien está contento, triste o enojado. También tenemos lo que es adivinar intenciones, en donde aquí es un componente importante de la teoría de la mente porque nos permite percibir si alguien está llevando a cabo una acción con buenas o malas intenciones. También el ser amables, en donde aquí va vinculado con la empatía y esta conexión fomenta la bondad y la comprensión al ser capaces de imaginarnos cómo se sienten los demás y entender sus perspectivas. Estamos como mejor equipados para ser amables y comprensivos.
Ya, pasamos a lo que es el desarrollo de la sintaxis, que es estructura de las oraciones. Entonces, es la forma de formar oraciones. Al principio los niños hacen oraciones simples como mamá me ama. Con el tiempo aprenden a combinar ideas que hacen oraciones más complejas. Entonces, tenemos los pasos del desarrollo. Los niños comienzan con oraciones básicas con un sujeto y un verbo. Luego aprenden a usar palabras como y, pero para unir estas palabras y formar oraciones un poco más largas, como tengo una muñeca y un osito. Luego crean oraciones con más detalle, como fui al parque, donde jugué con mis amigos. Mejoran la comprensión de la gramática, evitando errores comunes. Para construir oraciones complejas con varias ideas como, aunque estaba cansado, terminé mi tarea. Ya. Los consejos para apoyar el desarrollo de la sintaxis, tenemos hablar y leer mucho con los niños, responder a sus preguntas para expandir su vocabulario y comprensión, fomentar la escritura para practicar estructuras sintácticas, eh, puede también escuchar sus canciones favoritas. Recuerda que el desarrollo de la sintaxis es un proceso gradual y natural. Ya. El inicio tardío viene a ser un retraso en el desarrollo del habla que se puede identificar a los 24 meses. El vocabulario expresivo es menor a 50 palabras. Las dificultades iniciales de los niños con ITL, que viene a ser el inicio tardío del lenguaje, engloban alteraciones a la intención comunicativa, intención conjunta y juego, también a las dificultades para adquirir, desarrollar y comprender el vocabulario. El repertorio vocálico y consonántico viene a ser limitado. También está en lo que es la ausencia de frases de dos o más palabras. Puedes visualizar, Jime, está en recomendaciones. Ah, sí, ahorita sí. Gracias. Ya, las recomendaciones para el inicio tardío es no minimizar el retraso en el habla del niño, no presionar al pequeño que hable, no estarle insistiendo, toca dejarle que fluya el habla del pequeño. Entonces, juegos intencionales como los nombres de los familiares, de los animales, de las frutas, objetos comunes, o en otro caso, podría buscar ayuda con un especialista en terapia del habla y del lenguaje. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la parte de la exposición. Por el tema del tiempo, les pido que por favor se vuelvan a conectar. Vamos a dar por terminada en este momento para dar paso a las preguntas. Muchas gracias. Entonces, en este momento vamos a dar paso a la parte de preguntas. Por favor, nos pueden compartir sus dudas, inquietudes. A ver, por aquí tenemos una manito levantada. Joao, ¿nos puedes compartir, por favor, tu pregunta? Bueno, pues, ¿qué libros son recomendables para leer a los niños pequeños? ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí, perdón, Ajá. muchas gracias. Sabes que para los niños pequeños es bueno leerles siempre acorde a la edad, ¿no? Hablamos, por ejemplo, niños pequeños, yo te digo entre 2 a 5 años más o menos, son libros muy coloridos porque esto le llama a ellos la atención. Deben ser también libros de un texto corto
y que fomenten esta interacción y esta conexión emocional entre el libro, el lector en este caso, y el niño. Hay varios libros, por ejemplo, hay uno muy interesante que es El monstruo de colores. Este tiene varias versiones. Por ejemplo, hay el monstruo de colores que va a la escuela, el monstruo de colores y las emociones, el monstruo de colores es un doctor. Y este libro es súper interesante porque le puede ayudar al niño a identificarse con ciertas realidades propias, como por ejemplo sus emociones o por ejemplo cómo se sentirá el niño, le ayudará a pensar, ¿no? ¿Cómo se sentirá el niño cuando ya le toque ir a la escuela? Entonces, es muy interesante estos libros. Hay muchos libros y son adaptados, por ejemplo, te puedo decir El Principito, pero sin embargo, hay versiones que son para niños de todas las edades. Entonces, para niños pequeños debe ser exactamente coloridos y, y de textos cortos. A ver, por aquí tenemos otra manito levantada. Marlene Báez nos puede compartir su pregunta, por favor. A ver, yo le quería preguntar, por ejemplo, o sea, la señora, mamá o como sea, no, se va a otro país y se casa ahí por ser en Estados Unidos, se casa con con uno de allí de Estados Unidos. Ella se embaraza, su bebé, ¿cómo le pueden ellos, o sea, manejar, cómo se puede manejar su lenguaje? Si es en inglés ahí totalmente o es en español, así como aquí en Ecuador. O los dos lenguajes, o sea, nacen con ese, ellos, los niños, o según uno se les enseña, se les incentiva eso. Tal vez Jime es. Eh, Buenas tardes. Sabe que normalmente todo niño, como usted da el ejemplo de que se va a otro país y embarazada y nace ahí, todo niño siempre va a tener su lengua natal, en este caso de la mamá. Entonces siempre va a aprender, la mamá siempre le va a enseñar su lenguaje, pero el hecho de estar en otro país, como quien dice aquí, él ya va a tener otro idioma. Entonces él el rato que nace, va a empezar a aprender los dos idiomas al mismo tiempo siempre con su lengua natal, que va a ser la primordial por los padres, porque por los padres el niño aprende, y continuamente con el idioma del país en el que se encuentra. Ya por aquí tenemos Telma. Por favor, ¿nos puede compartir su pregunta? ¿Qué puedo hacer si mi hijo está, cuando está hablando con sus compañeritos, que Creo que se esa le es mi pregunta? cortó. A ver, ¿me Eh, puede preguntar nuevamente, por favor? Porque no le entendí la pregunta. Que qué puedo hacer si mi hijo no habla cuando está reunido con otros niños. Ya, gracias. Cuando un niño no quiere hablar, estando con adultos o con otros niños, puede ser que este niño esté atravesando, no sé, una etapa de mutismo selectivo y para ello como padres primeramente pueden facilitarle un ambiente de confianza y seguridad o preguntarle también qué le está ocurriendo, qué le sucede o qué está pasando porque él no se siente bien con estas personas. También puede, no sé, crear oportunidades de juegos y animarlo a compartir con otras ideas que tenga el niño, que con lo que él se sienta bien. Entonces hay que observar los lugares o ambientes en donde el pequeño se desenvuelve, donde él sí quiere hablar, porque puede ser que no quiera hablar en la escuela o con personas extrañas o con niños más grandes, en donde hay que identificar en sí el ambiente en el cual él se siente incómodo. Entonces hay que fijarse bien en si es ansiedad o simplemente no le gusta hablar cuando está con otras personas, o sea, en el tema social. Entonces, hay que fomentar un apoyo para que se sienta cómodo expresándose. Si a pesar de todas estas medidas, o sea, él sigue, o sea, no hay un cambio
Entonces aquí sí vendría a ser a ir a algo más, a consultar con un especialista para ver qué está sucediendo con este niño. Muchas gracias, Jimmy. Aquí tenemos a Andreina, por favor, ¿nos puedes compartir tu duda, tu pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se puede adaptar la lectura compartida para niños con dificultades de aprendizaje o discapacidades? Ya, en este caso también podemos utilizar libros adaptados, donde haya herramientas visuales o enfoques multisensoriales para hacer una lectura más accesible y estimulante para estos niños con necesidades. Ok, gracias. Tengo otra pregunta. ¿Qué estrategias creen que se puede utilizar los padres o cuidadores durante la lectura compartida para fomentar la comprensión y la participación de los niños? Por favor, ¿me puedes ayudar a silenciar tu micrófono? Emily, por favor. Ya, en este caso, se puede hacer preguntas abiertas sobre la historia. Al momento de la lectura compartida, alertar a los niños a predecir lo que sucederá a continuación y conectar, o sea, más que todo la historia que están leyendo, contando, hablando con experiencias personales para mejorar la comprensión del niño. Entonces, esto es el como, ¿cómo se dice? El poner, comparar nuestras historias personales con la lectura que está teniendo el niño, es una buena estrategia para que ellos puedan tener más comprensión. Ok, muchas gracias, Jimé. A ver, pasemos con Ariadna. ¿Nos puedes compartir tu pregunta, por favor? Sí, ¿cómo se podría ayudar a un niño cuando no puede pronunciar ciertas letras, como por ejemplo la letra R? Gracias, Ariadna, por su pregunta. Bueno, podemos hacer ciertas cosas desde casa como modelar la pronunciación, es decir, enseñarles a pronunciar claramente la letra R o la letra R, que en muchos casos es la que cuesta aprender, y usar otras palabras que la contengan para que el niño pueda escuchar y imitar este sonido. También se pueden hacer ejercicios y juegos que fortalezcan los músculos utilizando la pronunciación, como por ejemplo practicar movimientos de la lengua. Es decir, decirle al niño que saque la lengua y la mueva de un lado a otro o arriba a abajo, o también decirle que haga vibrar la lengua detrás de los dientes superiores o hacer movimientos de esta hacia atrás o adelante. También lo que se puede hacer es utilizar espejos para que el niño pueda verse mientras pronuncia la letra R. También usar palabras en este contexto, que esto facilitará la práctica y a la incorporación natural del sonido en el habla cotidiana. Podemos ofrecerle algún libro que tenga una lectura donde se involucre bastantes palabras con la letra R. Pero si las dificultades persisten, se considera prescindible buscar ayuda de un terapeuta del habla, quienes le pueden ofrecer al niño estrategias y ejercicios específicos para tratar el problema de pronunciación, ya que ellos están netamente con el objetivo de ayudar a estos pequeños y le brindarán lo necesario para que pueda consolidar estos fonemas. Muy bien, yo veo que tienes una pregunta, por favor, ¿nos compartes?
Bueno, sí, ¿cómo cultivar el ámbito de la lectura en los niños desde pequeños? Bueno, muchas gracias por su pregunta. ¿Cómo cultivamos el hábito de la lectura en los niños pequeños? Pues podemos hacer muchas cosas. Fomentar el amor por la lectura desde temprana edad al leerles cuentos de forma regular y crear ese ambiente lleno de libros accesibles y atractivos y modelar el hábito leyendo nosotros mismos y elegir libros que coincidan con sus intereses y con la edad del niño. De empezar a leerles cuentos desde que son bebés les ayudará a familiarizarse con los libros y asociar la lectura con aquellos momentos agradables. O también se puede tener libros al alcance de los niños, es decir, mantener una amplia variedad de libros en nuestro hogar, en lugares accesibles para ellos, como su habitación, en la sala. Esto va a animar su curiosidad y les motivará a explorar estos libros por sí mismos. También hacer la lectura compartida, como vimos en la exposición, y establecer momentos para leer juntos, como antes de ir a dormir, durante el desayuno, o esto va a crear una rutina de lectura que se va a convertir en una parte importante de la vida del niño. También se puede permitir lecciones, es decir, dejar que los niños elijan qué libro desean leer y que sea apropiado para ellos para que desarrollen este interés por la lectura y motivación. Y también hacer la lectura divertida, de hacer voces, hacer gestos, crear los personajes, recrear los escenarios que hay en los libros para que la lectura sea más entretenida y atractiva para los niños. Y comentar y discutir sobre los libros leídos. Después de leer podemos hacerles preguntas o preguntarles qué es lo que más le gustó de la historia o cosas, emociones, y esto va a ayudar a desarrollar habilidades de comprensión y relacionarse de manera más profunda con los libros, fomentando ese hábito de leer en los niños más pequeños. Muy bien, Chrisley, muchas gracias. Tal vez alguien más, alguna otra inquietud. Bueno, en vista de que no tenemos más preguntas, vamos a dar por finalizada esta reunión, no sin antes agradecerles. También les vamos a compartir el libro completo en realidad, porque la presentación que acabamos de hacer es simplemente son temas como que los más importantes acorde a la edad de sus pequeños. Entonces les vamos a compartir el libro para que ustedes lo puedan revisar los temas y de esta manera pues informarse un poco más acerca de este tema. Entonces les agradecemos mucho por su participación y esperamos que en alguna otra ocasión pues nos puedan volver a acompañar. Muchas gracias y buenas tardes.